Hermanos y hermanas, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Estamos este primer día de la semana, siempre ansiosos de poder dar lo mejor para nuestro Dios por medio de este culto. En esta primera parte de nuestra reunión, nosotros llevamos adelante un estudio de la palabra de Dios, para lo cual vamos a poder, en este preciso momento, concentrarnos, enfocarnos en poder tratar de aprender un poco más de la palabra de Dios. Estamos en esta serie de estudios que ya está llegando casi a su final. El próximo domingo vamos a llevar el último estudio acerca de los apóstoles. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, en número de 12, tuvieron un rol muy protagónico en un inicio de la iglesia. Y en lo posterior han dejado bastante, digamos, buen ejemplo de lo que ha sido un trabajo bien hecho. Obviamente, inspirados por Dios para poder dar inicio a todo este trabajo que nosotros seguimos y continuamos haciendo a través de la historia y del tiempo, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulos, estamos en la penúltima tema del tema de los apóstoles y voy a compartir algún material para poder presentar el estudio del día de hoy. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer eh, en esta mañana en particular. Acá estamos. Entonces, estamos en la serie Ministerio de los Apóstoles y hoy día vamos a ver la parte 1 de la forma de trabajo. Cabe recalcar que lo que estamos haciendo es tratar de ver algunos aspectos de estos apóstoles en unas diferentes, digamos, particularidades que hemos identificado de estos hombres escogidos por Jesucristo. Y en esta última parte la propuesta es un poco tratar de rescatar algo que nos sea útil o para hoy en día nosotros poder llevar adelante de mejor manera nuestro ministerio. Entonces vamos a un poco explorar el tema de la forma de trabajo, para lo cual yo he preparado este estudio tratando de rescatar algunas cosas que pienso que son importantes, ¿no? Recordemos que los apóstoles son escogidos, llamados por Jesucristo a nombre propio, ¿ya? Y tienen ciertos privilegios en un inicio, ciertas ayudas importantes, como la capacidad de poder desarrollar algunas acciones tipo milagrosas, ¿no? Y aparte que estaban totalmente revestidos del Espíritu Santo, ¿no? Para poder realizar esta labor. Ahora, lo que nos llama la atención de todo esto es el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, consideró a un número de apóstoles, Particularmente hemos entendido que son 12. Uno va a ser Judas, que hemos visto de que fue reemplazado, porque él mismo se quitó la vida, y en todo caso, ahí están los 12. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este estudio es una característica importante de cómo trabajaban los apóstoles, y yo le he llamado el trabajo en equipo. Jesús no planificó todo este ministerio para la iglesia soportado en una sola persona. O sea, cuando él vino a hacer el trabajo, él no hizo él solo el trabajo, sino que consideró, el número es algo que él escogió, pero obviamente está hablando de un equipo de trabajo.
un equipo de trabajo. Y entonces, si es que Él ha escogido esto y es la voluntad de Dios, entendemos que es lo mejor para el desarrollo del ministerio. Entonces, vamos a tratar de aprender algunos aspectos del trabajo en equipo de los apóstoles. Lo he disgregado el tema, a mi consideración, en 5 puntos. ¿Ya? Vamos a ir de una vez directamente al primer punto. Cuando nosotros estamos hablando de un trabajo en equipo, debemos considerar el principio de la cooperación, la ayuda mutua entre, siempre vamos a hablar en este contexto, entre los miembros de un equipo. Ahora los miembros del equipo son los apóstoles, estamos tratando de ver esos principios por los cuales ellos llegaron, no solamente basado en esto, a tener éxito. Obviamente Dios está cumpliendo un plan, pero consideremos estas cosas, ¿no? Primero vamos a ver lo cooperativo, para luego ver el tema de objetivo claro, identificación de roles, liderazgo y entendimiento del equipo. Son los 5 puntos que vamos a estudiar esta mañana, siempre con el objetivo de poder rescatar algunas cosas importantes del trabajo en equipo que hicieron los apóstoles. Entonces, vamos a iniciar con este cooperativo. ¿Ya? Cuando estamos hablando de cooperar, estamos hablando de más de una persona, ¿no? Revisemos o empecemos a revisar el pasaje clave acá en Eclesiastés 4, en el capítulo 4, del versículo 9 al 12, para lo cual yo les invito, por favor, a poder revisar este pasaje en sus Biblias. ¿Ya? Yo sé que a veces la tecnología un poco nos priva de estar revisando nuestras Biblias, ya que es la facilidad de poder verlo en una pantalla, pero tal vez es bueno en este momento ir a la Biblia, ¿no? Entonces, dice, mejores son 2 que 1, punto y coma, ¿no? Entonces, ahí hay una expresión que es un principio, yo diría, fundamental en el tema del trabajo en equipo. Entonces, como les decía, el inicio del trabajo del ministerio de la iglesia, obviamente tratando de visualizar el inicio de todo esto, y el inicio de todo esto tiene que ver con Jesús y sus apóstoles. Entonces ya es indiscutible de que hay un número de apóstoles, y no es un apóstol en el que recayó todo el trabajo, sino son apóstoles. El principio dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ya uno se pregunta, ¿y por qué tendrán mejor paga de su trabajo? Alguien dice, bueno, pues porque son 2, ¿no? Entonces van a tener mejor paga de su trabajo. Y tal vez no, yo estaba dando vueltas en este tema y pienso que lo que se está refiriendo acá es del trabajo más eficiente, ¿no? Entonces, cuando una sola persona realiza un trabajo, y muchas veces hemos experimentado eso, ¿no? A veces hay tareas que hacer en la casa o alguna actividad particular que queremos hacer y siempre necesitamos un ayudante, ¿no? Porque si no, perdemos tiempo. Hasta el hecho de poder, yo qué sé, colgar un cuadro en la casa o de repente hacer alguna actividad doméstica, ¿no? Como reparar un grifo de agua. Siempre necesitamos a alguien que nos alcance la herramienta, que nos sujete a algo, ¿no? Y el principio está acá, ¿no? Mejores son 2 que 1. En todo caso, pienso que el versículo 9 se está refiriendo al tema de la paga, que es un trabajo más eficiente. Entonces, eh, seamos lo suficientemente
digamos, hábiles para poder identificar esta verdad indiscutible, ¿ya? Y obviamente todo esto va a ser aplicado para lo más importante, que es el trabajo para la iglesia. Entonces, definitivamente vamos a ser más eficientes si trabajamos en más de uno, ¿no? Dice, versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Entonces, hay la posibilidad de poder tener dificultades. En este caso, en el 10 nos pone un ejemplo de caerse. Entonces, si uno se cae y está solo, entonces va a tener que levantarse solo. Y entonces, puede caer, pues, diríamos, de una manera leve, pero pueden haber caídas muy peligrosas, muy comprometedoras, muy que pueden poner incluso en riesgo tu vida, ¿no? Una cosa es tropezarse y resbalarse, y, y bueno, si tiene uno la suerte, pues no se hace daño y trata de levantarse y atina a limpiarse y a continuar su camino, pero también pueden haber caídas en diferentes caminos donde uno puede caer en un hoyo y si es que está solo, pues nadie va a saber que está en ese hoyo y va a ser mucho más difícil de poder salir del hoyo y como les digo, puede ser incluso mortal, ¿no? Caerse, puede desmayarse y puede estar ahí abandonado dentro de un agujero o sin que nadie pueda saber que está ahí en un problema de vida o muerte. Entonces, el otro, si es que están dos, esa es la lógica, hermanos, y me estoy tomando el tiempo porque hay que razonar bien en esto para poder ser conscientes siempre, Iglesia de Cristo en Huancha, de que nosotros debemos de considerar siempre a los demás para hacer algo, ¿no? Entonces debemos de siempre apoyarnos, porque ese es el principio bíblico. ¿Ya? Si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, dice, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Ya? Hay del solo. Y cuando dice hay del solo, Eclesiastés, un libro de sabiduría, entonces nos está recomendando de que no es bueno que andemos solos. ¿Ya? Y no hablamos de andar solos físicamente, sino un andar solo espiritualmente. Para eso existe la iglesia, en la cual tenemos muchos hermanos, hay muchos miembros que estamos en lo mismo. Entonces, no hay por qué andar en la vida solo si es que tú este, eres miembro de este cuerpo, de esta iglesia, ¿no? Entonces, por favor, sería algo necio, sabiendo esto, pretender eh, ser, ser individualista en este particular caso de la iglesia, ¿no? Versículo 11 va a reforzar esto con alguna otra idea. Dice, también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Ya? Si dos durmieren juntos. Entonces, el calor que pueden darse uno a otro, ¿no? Es algo indiscutible, ¿ya? El ser humano emite calor, y entonces, si es que uno está solo, evidentemente va a estar un poco más expuesto, digamos, a pasar frío, que si es que está junto con otra persona. Ambos van a mutuamente emitirse el calor y van a ayudarse. Es una cooperación, hermanos, es una cooperación. Alguien dice, pero yo duermo solo, yo estoy tranquilo, ahí están mis frazadas y yo puedo resolver mi tema del frío solo. Sí, pero acá la lógica es de que si es que estuvieses con alguien, eso va a generar un calor mutuo,
mutuo. Tú le das tu calor y él te da su calor, y entonces eso es más eficiente, ¿no? Entonces, hermanos, estos son ejemplos que pone, ¿no? El tema de caer y levantarse y el tema de calentarse mutuamente. ¿Ya? Y dice más, ¿cómo se calentará uno solo? Eso es con lo que concluye el versículo 11. Versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán. Es decir, ya está viendo un poco la adversidad, ¿no? Cuando uno enfrenta alguna dificultad, cuando alguno enfrenta un tipo uh, de acusación, algún tipo de dificultad que genere algún tipo de conflicto, problema, entonces va a resistir mejor, ¿no? Si es que hay dos, ¿no? Que un hito solo, ¿no? Y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No está diciendo que no se rompa, pero no se rompe pronto, ¿ya? Porque hay 3 dobleces. Eso de repente no está muy entendible lo del final, pero yo les pongo un ejemplo de lo que yo sé. Por ejemplo, en la ingeniería, cuando ponemos algún elemento, nosotros, en una viga, por ejemplo, en el diseño podría salirnos de que la viga podría resistir con un pernito nomás. Un pernito es suficiente. Un pernito para que pueda resistir el peso que va a haber encima de este elemento de la estructura, es una viga. Un pernito, en ingeniería, haces tus cálculos, es suficiente. Pero nosotros no ponemos uno, sino ponemos dos. ¿Pero por qué ponemos dos? Por este principio, ¿no? Porque van a ofrecer mejor resistencia, ya que si es que se quiebra uno, está el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ponemos uno solo y se quiebra ese, entonces toda la estructura colapsa. Eso es un principio interesante, ¿ya? Que se está reflejando en este punto de partida que les digo que es muy importante. ¿Para qué? Para dar el contexto de la importancia del trabajo en equipo. Los apóstoles eran apóstoles en plural, no fue apóstol. Entonces, el trabajo de uno no es tan eficiente o es mucho más eficiente el trabajo de más de uno. Y este es el principio. Ya. Entonces, este fue el punto de partida que estamos tratando de ver. Yo creo que después de leer esto, Eclesiastés es un libro de sabiduría, podemos indiscutiblemente afirmar de que nosotros no deberíamos ser necios de pensar de que yo solo lo voy a hacer bien. Puedes hacerlo, pero no vas a ser tan eficiente como que si vas a hacer algo con tu hermano. Y eso un poco sacando enseñanzas para nuestro ministerio. Nosotros, gracias a Dios, Dios ha provisto un equipo de trabajo, ¿ya? No está el hermano Juan Carlos trabajando solo, sino además está el hermano Gustavo, y está el hermano Carlos, y está el hermano Raúl, y está el hermano Renan, y está el hermano Enrique, y está el hermano Bruno, y está el hermano Fabio, y están muchas personas que están trabajando, por mencionar entre otros. Hay muchos, es un trabajo de equipo, y es que nosotros hemos entendido eso, porque nadie, por favor, eso, las nuevas generaciones, pretenda llevar adelante la marcha del ministerio confiando en sus propias fuerzas, ¿no? Solo yo mejor lo hago, solo mejor trabajo. Ese no es el principio bíblico. Podrías trabajar, pero no vas a ser eficiente. Y en todo caso hay que hacer caso a la sabiduría de Dios. Ahí cierro este punto y vamos a ver un poco del ejemplo de lo cooperativo aplicado ya en el entrenamiento que estaban teniendo los apóstoles para su ministerio. Entonces, en este podemos mencionar este pasaje que aparece en Marcos en el capítulo 6, en el versículo 7. Dice, después llamó a los 12, ¿ya? Esto es Jesús, los llama a los 12, y comenzó
a enviarlos de dos en dos. Esto es un principio muy importante, ¿no? Los llamó y los convenció a enviar de dos en dos. Nuevamente los está preparando. Los apóstoles estaban siendo entrenados para poder cumplir el principio sabio que hemos visto en Eclesiastés. Enviarlos de dos en dos. Entonces, más adelante vamos a ver, por ejemplo, podemos ver ejemplos como que para ir a preparar la Pascua lo mandan a Pedro y a Juan. Ya no mandan a Pedro a preparar la Pascua, ni solamente a Juan, ya siempre están tratando de cumplir ese principio, ¿no? Enviarlos de dos en dos. ¿Ya? Entonces, cualquier trabajo que emprendamos, hermanos, siempre tratemos de ser un equipo, un equipo. Ya, el tema matrimonial, por ejemplo, es un tema, pues, obviamente que está fuera de este estudio, pero ahí está el principio, ¿no? Eh, Uno es más eficiente, yo creo, siempre cuando tiene una pareja, ¿no? O está en equipo, ¿ya? Eso no quiere decir que uno no pueda hacer las cosas solo. Solamente estamos hablando de que es más eficiente. Y lo que queremos ser en la obra del Señor es más eficiente, ¿ya? Facilitar y ser más efectivo en los esfuerzos que se hagan, ¿ya? Enviarlos de dos en dos y les dé autoridad sobre los espíritus inmundos. Este es el contexto en el cual ya les da poder para poder sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y los va enviando de dos en dos a predicar de que el reino de Dios se había acercado. Esto, Marcos, solamente para mostrar un ejemplo. Muchas veces decimos ahora, ¿cómo mejoramos nuestro ministerio? ¿No? ¿Qué debemos de hacer? Y tratamos de buscar nuevas estrategias, nuevas maneras de poder ser más efectivos, más eficientes. Y entonces, tal vez buscamos cosas nuevas donde ya está el modelo preestablecido, ¿no? Y el modelo fue un modelo de trabajar no individualmente, sino colectivamente, ¿ya? Por lo menos dos, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos haciendo el énfasis del ejemplo de que rescatamos del trabajo, la forma de trabajar de los apóstoles, un trabajo cooperativo, ¿ya? Uno le coopera al otro, el otro le coopera a ese mismo, no sea un trabajo mutuo. Eso es muy importante. Punto número uno. El punto número dos, si es que uno quiere tener un buen trabajo de equipo, ya estamos ya dentro del tema del contexto de trabajar en equipo, sería el tener un objetivo claro. Cuando el equipo no tiene el objetivo claro, quiere decir que cada uno de los miembros debe de identificar claramente qué objetivo están persiguiendo como equipo, porque individualmente cada uno podría tener su objetivo, pero nosotros tenemos que identificar el objetivo del equipo para poder ser muy eficientes, ¿ya? Y eso fue una estrategia tremenda de Jesús al poder darles instrucciones claras y precisas al equipo para que haga el trabajo eficiente, ¿ya? Entonces, uno de los puntos de los 5 que quiero eh, poner sobre el tapete, si es que cabe el término, en esta mañana, de lo que hicieron los apóstoles es que ellos tenían el objetivo claro. Revisemos la expresión del líder, en este caso Jesús, en la que les da el objetivo claro. Uno de los ejemplos lo vemos en Marcos, en el capítulo 6, versículo 7. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿En qué contexto está este? En el contexto en el cual Jesús ya ha llevado bastante tiempo con ellos
y se está acercando el punto en el cual él lo van a crucificar y va a resucitar al tercer día, ya, muerto por nuestros pecados y resucitado para darnos vida eterna. Y entonces, en este punto ya le está dando instrucciones precisas, ¿no? Y dentro de las instrucciones precisas, en el 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, les está diciendo con esa frase que tiene autoridad. Entonces acá yo he resaltado en negro lo que está muy claro y debería estar claro para todos nosotros. En este caso, los apóstoles la tenían clara, y todos, ¿no? Porque cuando uno va a trabajar con un equipo, entonces, y no transmite el objetivo de la misión del equipo con claridad, entonces el equipo definitivamente no va a tener éxito. ¿Cuál era el objetivo para los apóstoles? Les decía, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta acá son precisamente, yo diría, dos instrucciones, dos objetivos claros. Hacer discípulos, tienen que buscar el mecanismo para ir y hacer los discípulos. ¿Y cuál es la manera de poder hacer esos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que son características, pero el énfasis es en el bautizo. Entonces, haces discípulos bautizándolos. Eso es un objetivo que tenían los apóstoles. Y todos, me imagino, y eso es evidente, de que Jesús trabajó para qué, para poder en este momento hacer esta precisión y que ellas lo tengan claro. La expresión en este encargo importantísimo ya antes de dejarlos es darles el énfasis y ha quedado por escrito el objetivo. Hagan discípulos, bautícenlos. Y dice en el versículo 20, porque continúa este encargo y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, enseñándoles sería la segunda objetivo, muy claro, ¿no? Entonces, tú haces discípulos bautizándolos y tú les enseñas. ¿Qué les enseñas? Ahí están las características. A obedecer todas las cosas que Jesús había encargado hacer, ¿no? Entonces, eso es tener el objetivo claro. Los apóstoles en un inicio lo tenían claro y quedó por escrito todavía y hasta ahora lo seguimos citando y obviamente, ¿por qué? Porque el propósito de Jesús y de Dios es que nosotros tengamos ese objetivo claro. ¿Ya? Y cuando unos miembros de un equipo, todos tienen el mismo objetivo, entonces todos vamos a dar al mismo lugar. ¿Ya? No, los esfuerzos no se están yendo por diferentes lugares, ¿no? Los esfuerzos todos apuntan a lo mismo porque todo el equipo tiene en mente qué es lo que debe de hacer. Y eso fue uno de los motivos de éxito de estos apóstoles. ¿Ya? Vamos a revisar otro pasaje más para poder evidenciar o reforzar esta idea. En el relato del Evangelio según Lucas, en el capítulo 24, del 45 al 47, dice, ¿no? O sea, entre tantas cosas que les ha hablado, muchos entrenamientos, muchas cosas que han pasado, parábolas, han pasado muchos ejemplos de poder guiarlos a través de señales milagrosas, sanamientos, echar fuera demonios, hablar, interactuar con gente, y al final ellos están con mucha información, pero en la parte final del relato de Lucas, del Evangelio, nuevamente surge algo que da mucha claridad, ¿no? Así como en Marcos, según el Evangelio de Marcos dice muchas cosas y al final este es el encargo, entonces en Lucas igual,
¿no? Es la versión de Lucas, y ahí lo que hace énfasis en Lucas es nuevamente transcribir algo que está muy claro. ¿Ya? Dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Abrir el entendimiento. Abrir el entendimiento es meditar en alguna expresión, darle vueltas a alguna idea con el propósito de que esa idea quede clara, no haya claridad, no haya dudas. Cuando algún miembro del equipo todavía está dudoso, ¿ya? Y dice, bueno, haré el trabajo, pero no sé qué estoy haciendo, pero acá estoy en el equipo, ese equipo no va a ser eficiente. Y lo que buscó Jesús en sus apóstoles es que ellos la tengan clara. En este momento estoy enfatizando el tema de la particularidad del pasaje donde dice les abrió el entendimiento. ¿Ya? Y cómo se traduce a qué cosas nosotros debemos de hacer. Es justamente pedirle a Dios su entendimiento, o nosotros los que estamos en la responsabilidad de transmitir a las nuevas criaturas en la iglesia de cuál es el objetivo. Debemos de ser muy claros, ¿ya? Entonces, para poder transmitir cuál es el propósito de esta iglesia acá en la tierra, ¿no? Y qué es cuál es lo que buscamos, ¿no? Y entonces dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Necesitamos una comprensión de las escrituras. Entonces, está buscando la claridad. Y luego les dijo, entonces, después de darnos este preámbulo y decir, bueno, acá va a haber una apertura del entendimiento, se va a comprender algo muy claro, entonces si algo claro me interesa porque es algo muy importante. Sí, el 46 dijo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, fue un hecho tremendamente importante, ¿ya? Fue necesario. O sea, ese fue el propósito por el cual Dios hecho carne estaba entre nosotros. Había la necesidad de que Él padeciese, y entre eso estamos obviamente hablando de su muerte, porque acá dice, resucitase de los muertos al tercer día. Su muerte y su resurrección son tremendamente importantes para nosotros. Y eso que quede claro, les está diciendo, ¿no? Les está abriendo el entendimiento. ¿Ya? Y el 47 nos trae el objetivo por el cual ha sucedido esto. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, ellos tenían claro de que tenía que predicarse en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y hacer discípulos bautizándolos. Entonces, cuando vamos y hacemos discípulos y bautizámoslos, nosotros predicamos el evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida. Esto lleva a las personas a tener entendimiento de ese mensaje, y las personas van a obedecer al bautizo para poder nacer nuevamente de agua y de espíritu. Así, en la analogía de que Cristo fue sepultado, ¿no? Nosotros somos sepultados en el agua del bautizo y somos salidos para nueva vida, así como Cristo fue levantado de entre los muertos y resucitó. Ahí está, pues, el objetivo de la razón de ser de estos apóstoles. Ellos tenían que predicar eso, ¿ya? Que las personas se arrepientan, porque a través de ese bautizo hay perdón de los pecados, ¿ya? Y eso tenían que hacer a todas las naciones. Entonces, yo creo
que Jesús enfatizó a través de toda su formación a estos apóstoles, de todas estas ideas, pero ellos no terminaban de entender y al final les abre el entendimiento y les dice, de esto se trata. Este es el objetivo. Y entonces todos y cada uno de esos 12 personitas, entonces entendió claramente, ¿no? Claramente, cuál era el propósito. Y eso fue el éxito, porque estamos más de 2000 años de todo ese evento y se sigue comprendiendo este propósito. Y eso es lo que hacemos, Iglesia de Cristo, en Huanchac. En Huanchac, en esta parte del mundo que nos ha tocado vivir, nosotros estamos identificados con un trabajo de equipo que se inició hace muchos, algunos miles de años, y entonces estamos continuando, pero siempre con el objetivo claro. Entonces, una de las cosas que quería rescatar de la fórmula de éxito de estos apóstoles es que ellos, y Jesús se encargó de que ellos lo tuviesen claro, el objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué están ahí como un equipo llamado A? ¿No? En este caso, el equipo de los apóstoles. Bueno, habíamos discutido estos dos puntos por ahora, el hecho de ser cooperativo y el otro de tener el objetivo claro. Faltan tres, vamos a ver cuál es el siguiente. Identificación de roles. ¿Ya? En este trabajo de equipo, si bien es cierto, el objetivo es uno, es decir, todos persiguen, todos los 12 persiguen el mismo objetivo porque lo tienen claro, pero en este trabajo hay un principio y de eso se trata justamente, la genialidad, yo diría, algo tremenda y extremadamente sabio en el éxito que Dios ha planificado, porque eso es el propósito de Dios para con los hombres, es justamente que este equipo, esta iglesia sea efectiva. Y eso es lo que debemos de aprender, hermanos. Y esta mañana el objetivo mío es transmitirles estas ideas para poder empezar a repensar algunas cosas de repente que no estamos haciendo para poder ser más eficientes y poder ser más productivos, demos más frutos, ¿no? Que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ya? Entonces, en este trabajo, hermanos, si todos reconocemos bien claramente cuál es el objetivo, pero de repente no terminamos de entender de que tenemos todos diferentes características. ¿Ya? Como pueden ver en este momento, mis dedos son diferentes, pues, ¿no? Tal vez la mano tiene el objetivo de agarrar cosas entre algunos funciones que tiene mi mano, por poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo sujetar una botella, ¿no? Estoy sujetando, ¿no? Y entonces, la sujeto. Pero cada uno de estos miembros del equipo son diferentes y todos, no particularmente mi mano, pero creo que las manos de todos, o como las imágenes que se ven en la proyección, pues un dedo es más cortito y más gordito, acá hay otro dedo que es más flaquito y más delgadito. De repente, pues, cada uno de estos tiene diferentes roles. ¿Ya? Entonces, lo usamos a veces para decir, no, está bien, ¿no? Levantas el dedo pulgar, ¿no? Pero tal vez significa para señalar algo, yo qué sé, al menos en el lenguaje de señas, ¿no? Ahí yo me estoy dando cuenta de que es otra función, ¿no? La función de señalar, ¿no? Ya, eso me podrías pasar eso, estás usando. No dices, me podrías pasar eso. No sé, pues tenemos una utilidad para cada dedo, por este ejemplo que les pongo, ¿no? Una señal, ¿no? De bien, por ejemplo. En todo caso, en la iglesia nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una variedad de roles. ¿Ya? Podemos tener el mismo objetivo, pero sabemos diferenciar. Ya en la imagen que les coloco acá, pues alguien tiene que decir, ya sabes que yo voy a utilizar esta pieza azul o yo esta roja y esta naranja, de acuerdo a lo que Dios nos ha provisto, porque Dios nos ha provisto de diferentes dones, de diferentes habilidades para poder contribuir con el trabajo y cumplir el objetivo único que tenemos, pero todo desde el punto de vista de que
que sentimos que podemos ser más eficientes. ¿Ya? Por ejemplo, alguien no podría decir, ya sabes qué, no, yo voy a colaborar como verde, pero tú sabes de que no puedes hacer como verde porque tú de repente eres más azul, ¿no? Yo qué sé, por ponerles algún ejemplo. Vamos a ver cómo estamos viendo esto en Lucas, en el capítulo 5, versículo 10. Lucas, capítulo 5, versículo 10, dice, así y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ya, ahí está el llamamiento que está haciendo en general a Jacobo, Juan, Simón y los cuatro en un inicio que eran pues los que estaban ahí haciendo sus labores de pesca. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Literalmente, Jesús está manifestando un rol, una función, ¿ya? Y la pone en analogía, porque Jesús siempre hace eso para podernos tratar de, con lo que conocemos de las cosas materiales, poder darnos una idea de lo que nosotros debemos de hacer en las cosas espirituales. Y en este caso, Jesús literalmente a uno de sus apóstoles le está diciendo cuál es su rol. Y en este caso le está dando el rol de pescador de hombres. Ese es tu rol. El objetivo ya lo hemos analizado en el punto anterior. Pero el rol, entonces, ¿yo qué voy a hacer en este equipo? Ya, Pedro, tú, así como tú vas y haces una labor y tienes que hacer muchas cosas para pescar los peces del mar o sacarlos de su medio, del agua, y pues hacer toda una labor tras de esto, que no solamente decir ya pesca, ¿no? Para pescar es todo una técnica, yo qué sé, pues redes, anzuelos, cañas de pescar, barcos, toda la logística de poder también extraer los peces y conservarlos y comerciarlos. Y es todo una logística, pero uno sabe cuál es tu rol, cuál es tu función, ya pescador. ¿Y tú, cuál es tu otro rol? Pues tú carpintero. ¿Y cuál es tu otro rol? Pues tú eres, yo qué sé, relojero. Y entonces cada uno tiene diferentes propósitos. ¿Ya? Eso es lo que Jesús literalmente le está asignando para que él pueda entender cuál es su rol, ¿no? En este contexto del llamamiento. ¿Para qué te llamo? Te llamo con un cierto rol, ¿no? Eh, Más adelante podemos entender, si bien es cierto, los apóstoles fueron inicialmente el rol protagónico para poder echar adelante la iglesia, con toda la ayuda del Espíritu Santo, con toda la capacitación directa del mismísimo Maestro, Jesús, Dios entre nosotros, estando en contacto con los seres humanos, y ahí viene la capacidad que tiene un apóstol, y ellos echaron un buen trabajo de un ministerio, trabajo en equipo, ¿no? Trabajo cooperativo, ¿no? Y sabiendo bien claramente su objetivo, pero dentro del macro estamos viendo estos roles, que no todos son los mismos. En todo este panorama general que vemos, hay algunos que son apóstolos, ¿no? Los apóstoles, ¿no? Su palabra original en el griego es apóstolos, pero también hay otros roles. Sí, pues bueno, si yo no soy apóstol, no me tocó ser apóstol, entonces yo ya no soy parte del equipo, no trabajo. No, vas a tener que buscar tu rol. ¿Cuál es tu rol, ¿no? En este cuerpo, porque en este cuerpo, en este trabajo, en este ministerio, en este llamamiento que nos ha hecho a todos sus hijos, nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? Y entonces acá hay un ejemplo en Efesios capítulo 4 del 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, y ese otros y otros se va repitiendo. ¿Por qué? Porque claramente está diciendo de que no todos tienen el mismo rol.
la misma función, la misma tarea. Todas esas tareas van a contribuir para el mismo objetivo, pero esos roles son diferenciados. Y en este contexto de la organización de la iglesia, pues en su momento hubo los apóstoles, luego los profetas, y luego está hablando de evangelistas, y está hablando de pastores, y está hablando de maestros. Y entonces todos estos roles son diferenciados y cada uno va a tener diferente función, más va a tener todos el mismo propósito. ¿El propósito cuál es? De que existan esta organización con diferentes roles. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Nosotros tenemos una labor que hacer que está relacionada con la palabra obra, que aparece acá en el versículo 12. Obra es una labor en servicio que tenemos de Dios, y nosotros nuestra tarea es edificar el cuerpo de Cristo. Y edificar el cuerpo de Cristo significa que el Señor añada más miembros a su iglesia, y su iglesia es el cuerpo. Y para poder perfeccionar a los santos y que cumplan esta labor, entonces es importante tomar un rol o la organización por roles. Entonces, no todos estamos en la misma función. ¿Ya? Si todos nos ponemos a bautizar, ¿dónde están los que enseñan? Y si todos nos ponemos a enseñar, ¿dónde están los que bautizan? ¿No? Y si es que todos nos ponemos a bautizar y a enseñar, pues ¿dónde están los que tienen cuidado de que no se vayan a ir los que se han convertido? ¿No? O qué les está sucediendo en su crecimiento espiritual. ¿Ya? Entonces, ese es el rol, por ejemplo, de los evangelistas. Los evangelistas, su rol es predicar el evangelio. ¿Ya? Y predican y predican y predican y bautizan y bautizan y bautizan. Y ahí nacen las nuevas criaturas, ¿no? Y esas nuevas criaturas necesitan crecer espiritualmente, y ahí necesitan el rol de maestro. Alguien que les enseñe, les enseñe, les enseñe, les enseñe para que puedan alimentarse y crecer y crecer y crecer. Pero una vez que están creciendo espiritualmente, van a tener algún problema, algunos conflictos, porque espiritualmente existen en este mundo, pero también están en este mundo material rodeados de otras personas que no son necesariamente espirituales, y van a tener conflictos espirituales y van a poder tal vez desfallecer en su fe espiritual, en su vida espiritual, y necesitan que otros les ayuden a poder no perderse del camino que han elegido. Y ahí está la labor del pastoreo, ¿no? Y entonces estas son diferentes funciones o roles, pero el objetivo es el mismo, el trabajo es cooperativo, todos estamos yendo no a lo individual, sino pensando en cumplir el propósito general. El beneficio del equipo buscamos. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso hicieron los apóstoles en su momento. Eso hizo Jesús al dejar la organización de la iglesia. Esta organización la enseñaron los apóstoles, y esa es la que estudiamos y esa es la que implementamos. Gracias a Dios, con la bendición de Dios, Wanchak tiene pastores, tiene maestros, tiene evangelistas. ¿Ya? Entendemos de que los apóstoles cumplieron su rol en su tiempo, ¿ya? Y los profetas de la misma manera, ¿ya? Para poder compilar y todo lo que nos ha llegado a nuestros días en el libro llamado Biblia, ¿no? Entonces, y seguimos adelante con el ministerio de la palabra, porque esta organización con roles distribuidos funciona. Y eso es lo que por analogía debemos de aplicar en cualquier tarea que nos propongamos dentro de la iglesia. Me encanta mucho que las hermanas, hermanos estén enfocados en los niños. Algunos se han enfocado en las mujeres, otros en los jóvenes, otros estamos enseñando los domingos, otros están más invitando a otras personas, otros están más con la habilidad de llamar y comunicarse rápidamente, otros no tienen esa función o ese rol, pero están haciendo diferentes cosas. Eso es de lo que estamos tratando de imitar, ¿no? El principio de
buscar en qué lugar tú puedes ser más colaborativo, pero sin perder en objetivo, hermanos, el punto anterior, que sería el objetivo. Porque si todos hacen diferentes cosas, pero no están contribuyendo al objetivo, entonces el trabajo de equipo no es tan eficiente y no es tan bueno. Ya, eso es lo que estamos tratando de enfatizar. Vamos a seguir. Identificación de roles sería el 3, me faltan 2, ¿no? Y vamos a ver el liderazgo. El liderazgo es tremendamente importante, ¿ya? ¿Sucedió en los apóstoles? Sí. Es decir, hay 12, pero de los 12 tiene que haber algunos que tomen la iniciativa. Tiene que haber alguien que tome la batuta. Dice, Jesús es nuestra cabeza, es la cabeza del cuerpo. Sí, Jesús es la cabeza del cuerpo, pero Jesús no está físicamente con nosotros. Entonces, en este caso, los apóstoles ya no estaba Jesús y entonces tenían que alguien tomar el liderazgo, ¿no? En Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús nos está enseñando de que él ya está seleccionando, está identificando los nombres particulares, los cuales van a ejercer un cierto liderazgo. Y particularmente acá es Pedro, Jacobo y Juan. En Marcos también podemos identificar eso. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ya? Y esto es por mencionar algunos pasajes. Pero nos vamos a dar cuenta, y en el inicio del ministerio de los apóstoles, que los que toman un rol de líderes, y no quieren decir que sean más o menos, líderes es cumplir una función. Esos roles. Es un rol de líder. Es un rol que tiene la habilidad, la capacidad de poder organizar a los otros, comunicar a los otros, organizarlos, básicamente, y eso es un rol de líder. Dar ejemplo, ¿no? Hagamos esto, hagamos aquello. Si no hay nadie que tome ese rol, esto no funciona. Y los apóstoles tuvieron un liderazgo que se manifiesta a través de estos pasajes, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Luego Pedro y Juan, Pedro y Juan. Eso es básicamente en ese rol, ¿no? Los demás no quiere decir que no funcionen, funcionan pero en sus diferentes roles, ¿ya? Entonces el liderazgo era otro punto importante. En Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Tiene los 12, pero está tomando un entrenamiento particular a ciertas personas para que sean o ejerzan mejor su función de líderes, ¿ya? Un líder indiscutible en todo el grupo era Pedro, ¿ya? Eso es un ejemplo y eso es para seguirlo. No es malo identificar líderes para poder impulsarlos a que puedan cumplir de mejor manera ese rol y el equipo funcione. Un equipo sin liderazgo no va a poder ser eficiente, ¿ya? Y finalmente, quería mencionarles los principios del equipo, ¿ya? Y esto es un pasaje muy conocido ya por todos, ¿ya? Cuando nosotros queremos, ya redondeando la idea para salir del estudio, nosotros tenemos que pensar en estas tres preguntas. Si quisiéramos imitar el trabajo de los apóstoles. Primero, ¿quién formó el equipo? ¿Ya? El equipo en el tema de los apóstoles lo formó Jesús. ¿Quién formó nuestro equipo? En nuestro equipo, que es la iglesia, lo formó Cristo, ¿ya? ¿Por qué formó el equipo? ¿Por qué formó estos apóstoles? Porque necesitaba impulsar a la iglesia. Por eso los llamó y necesitaba un trabajo de equipo. ¿Por qué formó a la iglesia? La iglesia tiene un propósito, que es seguir justamente análogamente a la función que cumplieron los apóstoles, nosotros en nuestros tiempos cumplir la función que debemos cumplir, que es seguir lo mismo objetivo que ellos tuvieron, porque el objetivo de los apóstoles es el objetivo análogo a nosotros, los miembros de la iglesia. ¿Para qué formó? ¿Para qué formó la iglesia? ¿Para qué formó a los apóstoles? Para dar inicio a la iglesia. ¿Para qué formó la iglesia? Para dar continuidad a todo este trabajo, ¿ya? Que es la salvación del alma, rescatar de la esclavitud del pecado, ¿no? Y ahí podrían ustedes revisar el pasaje que está en Mateo, en el capítulo 17, de los versículos 12 en adelante, ¿no? El cuerpo es uno solo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ¿ya? El 14 enfatiza, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos,
Y en ese contexto está hablando del cuerpo, que es la iglesia, y su cabeza es Cristo, ¿ya? Y entonces dice de que, y pone la analogía de las diferentes funciones que tiene el pie, la mano, la oreja, ¿no? El ojo. Entonces son diferentes cosas, es la analogía del cuerpo humano, ¿no? Diferentes roles, un solo cuerpo, un solo objetivo, tenerlo claro, cooperar unos con los otros, y ese va a ser un trabajo eficiente. Es la genialidad de nuestra creación, por ejemplo, ¿no? Más ahora Dios, versículo 18, ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces el ojo no le puede decir yo, ¿por qué no he sido oreja? La oreja no podría decir, oye, ¿por qué no he sido mano? El mano no puede decir, ¿por qué sería pie? Eso es necio, hermanos. La cosa es identificar tu rol, cumplirlo bien, saber tu objetivo y cooperarse. Es básicamente el ejemplo que funcionó en los apóstoles y el ejemplo que debe de funcionar hoy día en la iglesia. ¿Ya? Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es nuestro trabajo de iglesia. En resumen, en este estudio, hermanos, hemos visto 5 puntos. El primero, el cooperativo, de ayudarse el uno al otro. Es importante eso. Un trabajo de equipo. No puede haber un trabajo individualista en la iglesia. Objetivo claro, tenerlo muy claro a dónde va el equipo y por qué y para qué está el equipo. Identificación de los roles. Tenemos un solo objetivo, pero debemos de ser conscientes de que todos cumplimos diferente función. Necesitamos un liderazgo, alguien que tenga el rol de indicar qué acciones tomar y los demás colaborar, cooperar con esa acción. Y obviamente lo que resume es el 5 que acabamos de hablar. Ya entender al equipo. ¿Por qué? ¿Por quién ha sido formado? ¿Por qué y para qué? Si no, el equipo no funciona. ¿Ya? Hermanos, ese fue nuestro estudio el día de hoy. Espero que haya contribuido con nuestro aprendizaje y cada día crecer un poco más en las cosas que meditamos.